Gracias. Gracias, ¿qué tal? Lo dirijo. Ok. Bien, gracias por la invitación, arquitecto Jaime Latapí. Voy a platicar de 3 esquemas de financiamiento para infraestructura hospitalaria. Nos preguntamos de dónde sale el dinero para poder crear la infraestructura que, como ya hemos oído, hace falta en este nicho de servicio. Y bueno, pues primero platicaré un poco de lo que es las asociaciones público-privadas. Ya se comentó algo aquí sobre ellos, ¿sí? Primero quisiera dar una breve introducción, ¿sí? Bien, ya conocemos los usuarios del Sistema Público de Salud en México, está la población abierta, el ISSSTE y el IMSS. La inversión pública en salud en México, sí, es apenas del 3.2%, el promedio de los países avanzados, según la OCDE, es del 6.6%, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la inversión debería de ser cerca del 9% del Producto Interno Bruto. El Estado mexicano cuenta con recursos limitados para atender la demanda de nueva infraestructura en salud. Gran parte de la infraestructura de salud con la que cuenta el país para atender a los diferentes tipos de población continúa presentando fuertes rezagos. La problemática de la infraestructura actual, deterioro severo y saturación de espacios funcionales, vida útil rebasada, capacidad instalada rebasada, no se cumple con requisitos mínimos de estándares de calidad y seguridad establecidos en las normas actuales. Las capacidades y los servicios ofrecidos en ocasiones no responden a la demanda ni al perfil epidemiológico de las regiones, dispersión de servicios con respecto a otras unidades médicas, en fin, modelos operativos y de gestión hospitalaria obsoletos conforme a las necesidades actuales. ¿Qué soluciones creemos que pueden haber? Desde luego es indispensable la participación del sector privado. Pensar que los gobiernos van a resolver esto ya no es posible. Particularmente en la sustitución de infraestructura actual, que por cierto ya cuenta con recursos de operación multianual, ¿sí? y que puedan ser sustituidas por nuevas unidades funcionales y que correspondan con la realidad demográfica, epidemiológica actual. Impulsar nuevos esquemas de financiamiento. Hoy platicaré rápidamente de estos 3, APPs, OPFs, que es obra pública financiada, y arrendamiento financiero. En los últimos años, los proyectos de participación público-privadas han asumido un rol mayor en infraestructura y la tendencia indica que continuarán siendo una fuente importante de financiamiento en el futuro. En los países más desarrollados, los esquemas de participación público-privada representan en promedio el 7.5% de la inversión en infraestructura. En México se tienen actualmente 96 proyectos bajo esquemas de APPs, tanto en el ámbito federal como estatal, y representan una inversión aproximadamente de 180,000 millones de pesos. De estos, 37 proyectos APPs federales en operación, de los cuales son del sector salud 15, existen 59 proyectos APPs estatales en operación, de los cuales del sector salud hay 6, y hoy en día el gobierno federal está estudiando 18 proyectos APPs, de los cuales el sector salud tiene 6 proyectos. Me voy muy rápido, son contratos de largo plazo, ustedes ya lo saben, el contrato está sujeto a deducciones, los proyectos se desarrollan y regulan bajo el amparo de la ley APP, que por cierto fue creada en 2012, ¿sí? Y aquí me detengo. La ley APP establece en su capítulo 3 la posibilidad de que cualquier interesado presente un proyecto como propuesta no solicitada.
Esta solicitud, o como le llamamos PNS, que es la propuesta no solicitada, cualquiera de los que estamos aquí la puede presentar. Es simplemente pedirle al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría de Salud, se manifieste su interés porque el privado haga los estudios necesarios para la factibilidad de cualquier sustitución o creación de nuevo hospital. ¿Cuál es la realidad? Sí, las propuestas no solicitadas sí implica desarrollar los estudios de preinversión conforme al artículo 27, que prácticamente son 7 capítulos. Es un trabajo de factibilidad muy intenso y lo más importante, que tiene un costo de alto impacto. Para que ustedes tengan una idea, el desarrollar estos 7 capítulos de una propuesta no solicitada, pues el ticket anda en el orden de los 15 millones de pesos. Este recurso para los promotores, para los desarrolladores, los arquitectos que estamos viendo la realidad y que se requieren mayor infraestructura, pues son difíciles de obtener. Y yo creo que uno de los retos importantes es impulsar el desarrollo de las propuestas no solicitadas a través de la búsqueda de recursos para el repago de los estudios asociados a su desarrollo. Hoy debería el gobierno federal y el gobierno estatal tener más de 100 propuestas no solicitadas, sí, de APPs, sí, pero esto no es posible porque no se cuentan con estos recursos. ¿Qué fuentes que creemos que existen? Prácticamente 3, Banobras, ¿sí? que tiene el FONADIN, que tiene un capítulo para estudios de factibilidad, el BID, que ya comentó el arquitecto Jaime Latapí, y inversionistas privados, que son los menos, que son algunos fondos o empresas dispuestas a invertir en estudios de preinversión para el desarrollo de propuestas no solicitadas. Un segundo esquema es la obra pública financiada. En México no se ha construido un solo hospital bajo este esquema y creemos que es una posibilidad que deberíamos estar estudiando. La obra pública financiada no tiene otro espíritu más que el hecho de que un privado financie y construye el hospital, ¿sí? Y la dependencia se quede con una deuda, ¿sí? Directa, con un fideicomiso. ¿Qué obra federal se ha construido bajo este esquema? Prácticamente presas, algunas obras de infraestructura, sí, y rápidamente les explico. Es un esquema de participación, contempla la ejecución de proyectos bajo la ley de obra pública, durante su construcción no se impactan las finanzas, una vez que los proyectos entran en operación, inicia el pago diferido, el plazo de crédito es variable. Lo que es deseable es que los estados, por ejemplo, constituyan el crédito en sus periodos de gobierno. Es indispensable que la entidad pública garantice la fuente de repago, como cualquier garantía que requiere una inversión, y se constituye un fideicomiso de administración y pago. Este es un poco cómo fluye todo el esquema operativo de lo que es una obra pública financiada, con las garantías, con las cesiones de derechos, etcétera. Perdón, les dejo un poco el esquema. Y en caso de no pago, hay una afectación de garantía prevista en el esquema. Me voy a ir rápido. A mí me gusta mucho el arrendamiento financiero porque es también un esquema que no se ha usado en infraestructura de salud y que creo que es muy novedoso. Prácticamente se trata de construir y rentarle al gobierno, a la entidad, al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría, un hospital. Esto pareciera una locura, pero lo que sí hemos hecho, y yo personalmente he participado, es en la construcción de una cárcel en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, ¿sí? Donde este año se cumplen 15 años del periodo de renta, ¿sí? Y se le integrará al gobierno del estado su cárcel. Prácticamente se crea un fideicomiso empresarial que va a firmar 5 contratos. Desde luego, la garantía de pago por el Estado,
que es un respaldo con aportaciones federales, revolvente equivalente a 3 meses de renta. Lo único que se registra como deuda es precisamente el valor de 3 meses de renta, ¿sí? Y se constituye esta garantía que es básica. Desde luego se suscribe el contrato de arrendamiento con el gobierno del estado. El gobierno participó en las fases de desarrollo, de aportación de terreno, y desde luego a través de su Secretaría de Salud, ¿sí? en el proyecto mismo, en el diseño del hospital, junto con los arquitectos. Se fija un plazo determinado de la renta, y el arrendamiento podría contemplar como arete del contrato, mantenimiento del inmueble y demás. A diferencia del APP, ¿sí? Los contratos de arrendamiento no obligan, ¿sí? al gobierno a contratar los servicios completos de operación. Es decir, que cada caso se podría construir un determinado servicio a dar. El siguiente el fideicomiso contrata un crédito que es al 100%, crédito que se dispone en el fideicomiso. Hemos analizado inclusive que cuando no hay terreno, el terreno mismo puede formar parte del crédito, ¿sí? No constituye deuda, ¿sí? El crédito es del fideicomiso, que es un fideicomiso empresarial. Se hace el contrato de obras en el que se podría incluir inclusive el diseño y el equipamiento. Y por último, el de supervisión externa, que va a revisar que se apliquen bien los recursos financieros y que la obra se desarrolle de acuerdo a la calidad y especificaciones del proyecto. El fideicomiso, ¿sí? El inicio de pagos de renta al fideicomiso por parte del Estado, ¿sí? Esto es el cobro de renta, se da a partir de que está terminado y equipado el hospital y que empieza su operación. Al término del periodo que se haya fijado, se le devuelve al Estado o a la dependencia, ¿sí? Lo cual pasa a formar